Muchas bendiciones a todos, familia. Dios me los bendiga en este precioso día de la Biblia en un año. Hoy estamos en el día 235 de la Biblia en un año y vamos a estar leyendo el libro de Job, capítulo 8 completo, capítulo 9 completo, capítulo 10 completo, Job 11 del 1 al 20, Primera de Corintios 15 del 1 al 28, Salmos 38 del 1 al 22 y vamos a terminar con Proverbios 21 del 28 al 29. Y aquí quiero hablarles un poquito sobre el libro de Corintios. Seguimos estudiando Corintios, esto está muy bueno. Aquí está Pablo hablándole a los corintios sobre lo que estaba sucediendo en ese momento entre ellos, que estaban refutando, no estaban refutando la resurrección de Jesucristo, pero sí ellos tenían duda en lo que era la resurrección de nosotros, de los cristianos, de los creyentes. Ellos no creían y estaban refutando en que verdaderamente el cristiano no iba a resucitar. Y Pablo le dice, pero ¿cómo es posible si ustedes han creído en Jesucristo resucitado y Él es la primicia de la resurrección? Entonces aquí empieza Pablo a hablarle a ellos qué significaba la resurrección de Cristo y cómo podíamos aplicarla a nosotros, a los cristianos. Entonces, esta gente tenían una doctrina que venía de los saduceos, ¿verdad? Los saduceos no creían que el espíritu era mayor que el cuerpo, o sea, ellos no creían en la resurrección de los muertos del cuerpo. Y también en la cultura griega también se consideraba la resurrección como algo que era indeseable. O sea, ellos no creían en la resurrección. Entonces aquí Pablo les recuerda y les dice, un momento, recuérdense que Jesucristo resucitó. No solamente resucitó, sino que hay testigos de su resurrección. Y le dice aquí en el capítulo 3, le dice que Cristo murió por nuestros pecados y que fue enterrado y al tercer día se levantó. Y aquí entonces empieza a comenzar a decirles que lo vio Pedro, que luego lo vieron los 12, que más tarde lo vieron sus seguidores y a la vez la mayoría de los cuales todavía viven. Dice que esta gente eran testigos en ese tiempo de Pablo que habían visto a Cristo resucitado y que algunos ya habían muerto de estas personas que quedaron como testigos. Dice que después lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Y por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pero vio a Jesucristo ya resucitado. Esto es algo tremendo, ¿verdad? Entonces aquí Pablo se pone a hablar y le dice a ellos, porque algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos. Y aquí se pone Pablo a refutar esto con ellos. Y les recuerda que Jesucristo es aquel que por vía de Jesucristo nosotros hoy tenemos resurrección. Entonces aquí el Señor, Pablo le muestra que el Señor Jesús, así como la muerte entró por un hombre al mundo, que es por medio de Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así que todos mueren porque todos pertenecemos a Adán y todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva, serán resucitados. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, como la primicia que se le dice, y luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Y dice aquí en el versículo 24, después de eso vendrá el fin, cuando Él entregará el reino de Dios, el reino a Dios Padre, y luego de destruir a todo gobernante, poder y toda autoridad, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues las escrituras dicen que Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad, ha puesto todas las cosas bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo la autoridad de Dios, de Jesucristo, perdón, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas y en todas partes. Y ahora le voy a explicar esto un poquito.
esto es muy interesante porque cuando Jesús resucita de la muerte en un cuerpo glorificado, nosotros nos va a pasar lo mismo cuando Jesucristo venga por nosotros. La divinidad de Jesucristo se basa en tres cosas. La divinidad de Jesucristo se basa en su resurrección. La soberanía se basa en su resurrección. La justificación también. La regeneración también. ¿Por qué? Porque nuestra resurrección es la defensa final. En la resurrección, ahí es donde nosotros descansamos en la resurrección de Cristo, porque sabemos que seremos resucitados con Él. La palabra dice que aquellos que duermen serán resucitados primero, aquellos que ya se fueron con el Señor, aquellos que ya murieron. Después venimos nosotros. Nosotros entonces seremos transformados en esta tierra, si estamos vivos, en un cuerpo incorruptible, que es como el cuerpo de Jesucristo, un cuerpo que puede moverse aquí en la tierra, porque acuérdense que en el milenio nosotros vamos a venir a reinar con Cristo en este lugar. Ahora, Jesús es la primicia. Cuando habla de la primicia, Jesús es la primicia. Y si vamos a Levíticos 23 del 9 al 14, vemos que la fiesta de las primicias se llevaba a cabo después del sábado seguido de la Pascua. Y esto es muy significativo porque Jesús resucitó de los muertos el día exacto de las fiestas de las primicias, que es el sábado después seguido de la Pascua. Así que la muerte entró por un hombre, pero también por un hombre entra la resurrección. Así que Pablo comunica estas cosas que se encuentran en Romanos, se acuerdan 5 del 12 al 21, que Adán por un hombre que era la cabeza de la raza humana, por ahí entra la humanidad, toda la humanidad es puesta bajo muerte por Adán. Pero después vemos la segunda cabeza, que es el segundo Adán, que es Jesucristo, y por él viene toda la resurrección a todos los que están bajo su liderazgo. Cuando la palabra dice que luego viene el fin y el Señor entrega el reino a Dios y Padre, en Efesios 1:10, Pablo revela el propósito eterno de Dios en toda la historia, que es reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que todo en los cielos como en la tierra está bajo la dispensación de Jesucristo, bajo los pies de Cristo. Entonces, cuando la palabra dice que cuando Jesucristo haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, ahí Dios está permitiendo una medida de dominio, de autoridad y potencia a los hombres en este tiempo, en esta dispensación. Dios nos da cierta autoridad también a Satanás y a sus demonios, incluso a la muerte. Pero todo eso será temporal. ¿Por qué? Porque dice que Jesús tomará el lugar legítimo como bendito y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores, primera de Timoteo 6:15, y dice que después de la resurrección Dios finalmente resolverá todo a la historia de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces Jesús dice que va a reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y Pablo aquí se refiere al reinado milenial, al reinado de los 1000 años de Jesús, que está descrito en Apocalipsis 20 del 1 al 6. Y dice que después de este tiempo habrá una rebelión final. Satanás volverá a ser suelto. Esta rebelión va a ser inspirada por Satanás y va para Apocalipsis 20 del 7 al 10. Y dice, la cual Jesús mismo destruirá y finalmente y para siempre. Él pondrá a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esta es la conquista final. Y tú y yo vamos a ser parte de esto. Esto está poderoso. Dice, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. La muerte estará presente durante el reino milenial. Eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis 29 y en Isaías 65:20. Pero después la muerte será abolida cuando Jesús gane, ¿verdad?, esta batalla. Entonces verdaderamente el postrer enemigo, que es la muerte, será completamente destruido. Es por eso que Pablo nos recuerda algo muy importante, que la muerte es un enemigo. Y si nosotros vamos a Juan 11:33-35, vemos cuando Jesús viene a la muerte y se presenta delante de la tumba de Lázaro. Y dice que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió, y también dice que Jesús lloró. Y tú dices, ¿pero por qué Jesús lloró? Porque yo me he preguntado mucho, bueno, porque quería a su amigo Lázaro. No, pero él sabía que Dios Padre lo iba a resucitar. Ya él sabía cuál era el final de la historia. Pero simplemente
dice que él lloró porque Jesús estaba turbado por la muerte misma, porque la muerte era un enemigo. Así que muchos de ustedes a veces dicen, bueno, le tienen pánico a la muerte. No le tengan pánico a la muerte. La muerte es tu enemigo, pero es un enemigo que está vencido. Por eso la palabra dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo, cuando Él resucitó, la muerte fue completamente abolida. Y va a ser abolida en su totalidad después del año milenial. Así que cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente esto aceptúa, ¿verdad? Aquel que sujetó a Él todas las cosas, quiere decir Dios Padre, le da autoridad a Jesucristo y dice que todo fue hecho por Él y para Él. Pero aquí vemos, como dice la palabra, al final, cuando el Hijo, que es Jesucristo, se va a sujetar al Padre. Y aquí dice, para que Dios sea todo en todos. Ya el reinado milenial se termina, nosotros estamos entonces reinando con nuestro Dios para que todo sea en Dios, todo en todos. Aquí Pablo hace referencia al deseo de Dios el Hijo de glorificar a Dios el Padre por la eternidad. Así que yo quiero que tú tengas esperanza. Si Jesús resucitó y Él es nuestra primicia, nosotros también lo haremos si no nos vamos con Él antes que Él llegue por su iglesia. Porque lo otro, el acontecimiento más grande que estamos esperando como pueblo de Jesús en este tiempo, es el regreso de nuestro Señor, donde dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero, se encontrarán con sus cuerpos glorificados en el aire y tú y yo seremos arrebatados en el aire y transformados en el aire, en cuerpos glorificados y nos iremos con nuestro Dios. Así que estate atento al escuchar de la trompeta. El Señor te bendiga y nos vemos mañana en la Biblia en un año. Chao.